Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Café Enfermero. Hoy estamos con Diego Macías Angeró, farmacéutico e investigador, y personalmente nuestro profesor de Salud Pública y Farmacología. Hola Diego, bienvenido. Gracias, Olaya, por la presentación. Un placer estar con vosotros. Te has olvidado la metodología también de la investigación. Cierto. Pero esa ha pasado más inadvertida, la asignatura quizá. Un pelín. Bueno, lo primero que te quería preguntar era tu experiencia como farmacéutico, porque tú también estudiaste la carrera, que a nosotros farmacología se nos ha hecho un poquito cuesta arriba. Nos imaginamos que lo que es la carrera entera tiene que ser un poquito más complicada. Sí, bueno, es una circunstancia. Estábamos hablando antes de cómo hemos acabado cada uno en la carrera. Yo soy un veterinario frustrado. O sea, a mí me pasó que en principio no me admitieron en veterinaria, y luego ya sí. ¿Pero qué sucedió? Que estaba ya en Salamanca. Entonces dije, voy a seguir en Salamanca porque parece que está muy bien este lugar. Y bueno, la carrera de farmacia es un poquito áspera. Bajo mi punto de vista, bueno, pues hay algunas cuestiones como su relación todavía con aspectos muy decimonónicos, como nosotros teníamos exámenes orales de botánica, ¿no? Cuando las plantas era el origen de todo medicamento, pues teníamos que memorizar y decir, no sé si seguir haciendo, pero unos exámenes muy difíciles de botánica, una parte muy importante de química, mucha aplicación memorística tanto de las fórmulas como demás. Y bueno, y luego otras asignaturas que yo creo que son más útiles para lo que luego ha sido mi desempeño profesional, como la farmacología, ¿no? O la salud pública, pero sobre todo farmacología. Entonces, bueno, no te voy a dar un feedback de que fue una carrera que me encantó, pero sí que os puedo decir que fue duro. Claro, nosotros agradecemos, de verdad, porque desde el primer momento que nos diste farmacología ya nos comentaste que no tenías intención de continuar con el trauma de lo que era todo estudiar medicamentos. Y otra pregunta que tenemos es, tú piensas en un farmacéutico y creo que hay poca gente que se imagina otra cosa que no sea una farmacia. Entonces, tú, por ejemplo, que tienes esa salida de investigador, cuéntanos qué salidas tienen las personas que estudian esta carrera. Pues, bueno, me podría fijar también en algunos compañeros, ¿no? de la promoción. Entonces, por un lado, estaría la salida esa que es la oficina de farmacia, ¿no? Que bueno, hay que ponerla en valor también en España, ¿no? En otros países hay otras maneras de organizarla, pero sobre todo las farmacias, yo creo que en España y la farmacia rural, por ejemplo, permite acceder a los medicamentos y tiene una labor importante, ¿no? Esa es una salida. Luego el otro nicho de profesionales puede ser también la industria farmacéutica, ¿eh? La industria farmacéutica contrata en sus distintos secciones o departamentos de clínica, departamentos de marketing. Es un sitio donde suele irse la gente, y luego también en el funcionariado público, es decir, en las consejerías, en algunas instituciones estatales como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en la que yo trabajo también. Bueno, pues son distintos lugares, ¿no? Y luego está la salud pública, que como ya dijimos en la asignatura, pues es una actividad multidisciplinar y donde caben o se pueden acomodar profesionales de especialidades sanitarias como incluso no sanitarias, ¿no? Entonces, esa disciplina más transversal, pues es en la que al final he hecho yo más carrera, ¿no? Yo no me quería centrar en esto que has dicho de las diferentes salidas. Has trabajado también como agente en salud pública, pero ese apartado además de investigación, que ayer lo que te digo es te estuvimos bichando un poco y hemos conseguido sacar 51 artículos publicados de tu nombre. Entonces, sí. Tienes un par especialmente mencionando el TDAH, cosa que a mí me ha llamado personalmente la atención. Si nos podías contar un poquito sobre ello. Bueno, lo primero, decir que las investigaciones siempre, la ciencia hoy día es colaborativa. O sea que yo soy puedo ser autor de algunos artículos, pero me considero que bueno, son trabajos de equipo. Son trabajos de equipo y es importante también poner en valor eso, tener un equipo que pueda ser complementario y llevar a cabo investigaciones. Entonces sí, mi carrera os lo tengo que decir por si alguien se anima. Yo lo decía con algún colega mío. Yo he sido siempre un investigador dominguero. Es decir, he estado trabajando en instituciones que son sanitarias, pero no necesariamente eran organismos públicos de investigación o tenían eso entre
sus objetivos principales. Entonces muchas de mis investigaciones han sido, junto con algunos otros colegas muy motivados, pues por nuestra cuenta, ¿no? Un poco. Nos hemos formado en esto y hemos empezado a hacerlo. Incluso hemos sido a veces sospechosos por ejercer esa actividad de investigación. ¿Para qué es esto, no? Pero bueno, de esa manera arrancó un poco mi carrera investigadora. Luego ya sí que he ocupado puestos, por ejemplo, en el CIBER, que es la mayor institución de investigación sanitaria de España. Es el Consorcio de Investigación Biomédica en Red. Entonces yo estuve 5 años como investigador postdoctoral en el CiberSam, en Valencia. Y bueno, ahí ya sí que, claro, pues se podía investigar. Y por eso que me preguntabas ahora, CiberSam es el área temática de investigación biomédica en salud mental. Vale. Entonces se hicieron algunos trabajos en salud mental, se siguen haciendo, y ese grupo en concreto del CiberSam en Valencia, que es el grupo 24, pues tiene una línea muy interesante que es la relación entre las enfermedades del sistema nervioso central y el cáncer y la diabetes, y cómo algunas enfermedades del sistema nervioso central parece que hacen que sea menos frecuente que acontezca el cáncer. Y en algunos casos se da la relación inversa. Algunas enfermedades parecen que hacen más frecuentes el cáncer o la diabetes, ¿no? Es el caso de la depresión, donde la depresión aumenta el riesgo de diabetes y la diabetes aumenta el riesgo de depresión. Y ahora se está viendo también con la esquizofrenia. Vale. La esquizofrenia aumenta el riesgo de que te diagnostiquen diabetes y ahora parece que la diabetes aumenta el riesgo de depresión. Y esto es importante porque cada vez la población envejece más, hay más multimorbilidad, que es esto de que concurran distintas enfermedades. Entonces entender cómo conspiran unas con otras y cómo se relacionan, pues va a ser fundamental. Para la práctica clínica, imprescindible ya no tratar como entidades individuales. Y respecto a esto del TDAH, pues es otro tema que a mí me encanta. Yo tengo una línea que es la farmacoepidemiología, que es estudiar los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos y el uso de los medicamentos. Entonces, en el ámbito del TDAH, he podido colaborar en el principal estudio de la utilización de los medicamentos del TDAH en el mundo y hacer tendencias. Entonces, estamos viendo que están aumentando el uso de estos medicamentos en España, pero que también hay muchas diferencias geográficas y que, por ejemplo, en los países asiáticos y en Japón en especial, pues el uso es mínimo de estos tratamientos, si lo comparamos con Canadá o con Estados Unidos. Entonces, por un lado, está bien trazar esas descripciones de cómo están aumentando los medicamentos. Luego hay que preguntarse, ¿es que están aumentando los diagnósticos? ¿Se están tratando más? ¿Es que se está sobreutilizando la medicación? Son cosas que emergen de describir estas tendencias y patrones de uso a nivel mundial. Y luego está la cuestión de los efectos, que también hemos hecho varios trabajos de qué es más eficaz, la psicoterapia, los tratamientos farmacológicos, algunas dietas o algunos complementos nutricionales que se proponen, una combinación de todos ellos. Entonces hemos visto eso, que dentro de los tratamientos farmacológicos, pues la combinación con psicoterapia parece la estrategia clínica más adecuada. Y también nos hemos dado cuenta que la evidencia o los estudios que se hacen tampoco son de la mejor calidad. Entonces también hace falta más investigación sobre estas cuestiones. Pero bueno, el TDAH es un mundo. También luego hemos estudiado la mortalidad. Obviamente las personas que tienen TDAH tienen mayor riesgo de morir que el resto. ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿de qué? Pues por ejemplo de muertes no naturales, como los ahogamientos. Un niño, imagínate un niño inquieto que no para quieto y está en una cornisa. Eso es, intuitivamente podríamos pensar que es así, pero los datos epidemiológicos apoyan que existe un doble de riesgo de mortalidad respecto a un no diagnosticado. Entonces también en las políticas de salud se tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Tanto su tratamiento como considerar planes para mitigar estos riesgos. Yo creo que también los no diagnosticados, digo también por mi parte, yo como persona que ha nacido toda su vida con TDAH, sí que es verdad que muchas veces creo que la mortalidad puede aumentar en el sentido de una persona con TDAH se va a mover, sobre todo un niño. Luego ya la hiperactividad me parece que se vuelve más un poco mental, pero los niños se mueven. Y si un niño normal se mueve mucho, un niño con TDAH se va a subir al árbol o se va a encontrar formas de subirse al parque que dices, ¿cómo narices has llegado ahí?
me parece que está ahí el límite donde se le prohíbe hacer esas cosas, el punto en el que una persona sabe más o menos su límite y por mucho que una persona vaya a ir, medicada o no, si un niño quiere subirse al árbol, se va a subir. Si tú le dices que solo puede subirse hasta aquí, igual no encuentra sus maneras fisiológicas de llegar y es más probable que se caiga. A mí por ese punto me parece. Pero realmente a mí lo que me preocupa sobre todo es esto que has comentado de la sobremedicación ahora, que me parece que sobre todo en redes sociales lo vemos como de moda. El TDAH, que a mí la gente mucho me ha dicho, digo, tengo TDAH y me dice, ah, sí, porque está de moda. Y objetivamente me parece que se está sobrediagnosticando mucho, no tanto sobrediagnosticar, pero como que lo que comentabas antes, ¿no? Que ahora como todo el mundo diagnostica, maestros, psicólogos, como que ahora se le está dando como mucha más visibilidad a la enfermedad. Y la sobremedicación en niños, no sé si realmente es la solución con efectos secundarios y tal que hayas podido ver. Tiene muchas aristas ese tema, ¿no? Y tú estás apuntando muy bien una de las claves, que es la certeza en el diagnóstico. Es decir, si interviene en el diagnóstico el maestro, el psicólogo, el médico de atención primaria, porque ya sabes que en España, por ejemplo, creo recordar que a partir de 12 años ya se atienden Sí. los niños con el médico de atención primaria. Es decir, hay distintos profesionales emitiendo un juicio clínico, un diagnóstico, y a lo mejor ahí tenemos cierta heterogeneidad en que algunos niños se clasifiquen como TDAH o se estén clasificando más frecuentemente, a lo mejor no cumplen esos criterios y terminen con un tratamiento farmacológico. Yo creo que dado que hay distintos intervinientes en el diagnóstico, pues habría que ser más certeros con ello. Y luego también está el tema de que también cambian las guías de práctica clínica y a lo mejor lo que antes era un criterio luego se convierte en otro, ¿no? Entonces a lo mejor esos elementos han podido influir en que haya un aumento de los tratamientos, ¿no? Y aquí vuelvo a remitir a ese trabajo. En el trabajo que vimos nosotros, lo importante era el tratamiento más la psicoterapia. Es decir, el tratamiento con estimulantes más fármacos estimulantes del TDAH, no los no estimulantes, sino los más eficaces eran los estimulantes, junto con la psicoterapia, era más eficaz que la psicoterapia sola o que el tratamiento solo. No, pues ahí creo que definitivamente sí, pero eso, que habría que mirar el punto en el que todo el mundo está sobremedicando ya a nivel mundial y hacer hincapié eso, ¿no? En que al final la psicoterapia sí que es importante. Y es paradójico porque, yo que he trabajado en la OMS, en la región de las Américas, sucede que en algunos países estamos con problemas de acceso a la medicación y en otros países de mayor nivel de ingresos el problema es el exceso de medicación, ¿no? Que es curioso la doble cara de la moneda, ¿no? Que es en otros sitios los esfuerzos son para intentar que haya acceso. Y pasa con muchos grupos de fármacos diferentes. ¿Alguno que puedas mencionar así rápido? Bueno, el más polémico podrían ser los opioides. Es decir, tenemos los opioides en lo que se ha denominado la epidemia de los opioides, sobre todo en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. El tema del fentanilo, lo habéis visto. Y a lo mejor tenemos déficit de tratamientos opioides en cuidados paliativos en Centroamérica o en algún país de África y demás, que donde no hay... donde los pacientes sufren muchísimo dolor y no tienen acceso a esos analgésicos, ¿no? Ya como último, y te dejamos irte, queríamos enseñarte, me han pedido por lo menos que te enseñamos cómo la mayoría de alumnos hemos pasado tu clase de farmacología. Entonces, tengo un vídeo para que lo veas. Ahí, Olaya, tengo que decir que al menos mi parte, en primera convocatoria aprobaron el 75%. Entonces, No. la pasaste más o menos bien. Sí, o sea, la pasamos bien y ya no solo eso, sino que la forma en la que lo enfocaste, yo lo que te he dicho antes, me parece que era bastante correcta. Pero el trabajo que le metíamos en casa, para bien, que veas de dónde viene. A ver. Este es una pequeña explicación de cómo funciona la levodopa en el cerebro. La levodopa. Es el tema 12. Sí, hombre, el Parkinson.
A nivel central está muy bien explicado. Ha faltado poner al gato ahí rasgándolo todo cuando se descarboxila a nivel periférico, ¿no? Y da efectos adversos. Que decimos que lo bueno de la levodopa es que la dopamina llegue al sistema nervioso central, ¿no? Pero cuando se va a otros sitios tenemos problemitas. Bueno, pues que sepas que este tipo de vídeos hay con absolutamente todos los temas y todos los medicamentos. Y justo antes del examen estábamos todos cantando estas cosas de los gatos. Ah, o sea... Esto es real, sí. Claro, la música que era como japonesa, sí, ¿no? Como... Creo que, bueno, esa canción no sé, pero es súper típica. Sí. Pero que salen con todos los vídeos de gatos y así lo sacó el 70% de la clase. Con vídeos de gatitos en internet, que es que ya lo tenéis hecho, ¿no? O sea, ¿cómo no he pensado yo en los gatitos, en poner vídeos? Oye, pues si quieres ponérselo a los de primero, cuando tengan cara de susto, les pones el gato. Sí. Bueno, sí, lo pensaré. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por traernos a la entrevista y nada, que muchas gracias por venir y mucha suerte. Nos vemos, supongo que en los restos de clase. Bueno, Laia, un gusto. La verdad que sois un curso muy majo, me ha encantado estar con vosotros y me parece esto un puntazo el café enfermero porque es algo que se necesita, ¿no? Buenos comunicadores en salud, que os fogueéis con entrevistas, que seáis rigurosos y que yo sé que esto pues es una necesidad casi social, ¿no? Que os estéis adiestrando y siguiendo con esta actividad me parece un puntazo, ¿no? Y dar la enhorabuena a Álvaro, a todo el equipo de Entre Bambalinas, Lucía, yo también, todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación.